vamos a estudiar las preferencias del consumidor. Lo que vamos a hacer es representar cómo son las preferencias del consumidor entre las distintas cestas. Bueno, pues las preferencias de un consumidor lo que hacen es indicarnos entre cualquier par de cestas cuál de ellas es preferida por el consumidor. Y bueno, pues entre dos cestas un consumidor puede preferir una cesta, otro puede preferir otra. Es decir, podemos tener dos consumidores distintos que tengan preferencias distintas. Por ejemplo, imaginemos estas tres cestas que tenemos aquí, la cesta A, la cesta B y la cesta C. Pues podríamos tener un consumidor, Carmen, que preferirá la cesta A mejor que la B o que la C y que preferiría la cesta B mejor que la C. Bueno, esta relación que estamos definiendo, esta de prefiere una cesta a otra, la relación que estamos estableciendo entre todas las cestas, eso es lo que llamamos preferencias. Podríamos tener otro consumidor distinto, llamémosle Ana, que puede tener unas preferencias distintas, que lo que puede ser indiferente, por ejemplo, entre la cesta B y la cesta A, preferir cualquiera de estas dos a la cesta C. ¿Cómo representamos esto? Bueno, pues las preferencias se suelen representar con un símbolo parecido al mayor que o al menor que. En este caso vamos a usar siempre el mayor que, pero un poco cambiado. No un triángulo sin más, sino pues un símbolo pues un poco curvo. Este símbolo significa preferido a. Y también con esta tilde, este guión con forma de tilde, que significa indiferente entre. Bueno, pues por tanto las preferencias de Carmen, que prefiere la cesta A antes que la B y antes que la C, pues se podrían expresar de esta manera. Esto significa que Carmen prefiere A mejor que B y mejor que C. Las preferencias de Ana, en cambio, pues las podemos representar de esta manera. Ana es indiferente entre A y B y prefiere cualquiera de estas dos cestas mejor que C. ¿Cómo vamos a suponer a la hora de representar matemáticamente las preferencias, a la hora de modelizar las preferencias? ¿Cómo van a ser? Bueno, vamos a suponer que las preferencias de todos los consumidores que vamos a estudiar cumplen cuatro propiedades muy básicas y que son bastante intuitivas. Vamos a suponer que las preferencias son completas, que son transitivas, que siempre son no saciadas y que estas preferencias presentan un gusto por la diversidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que las preferencias sean completas significa que el consumidor siempre sabe cuál de dos cestas le gusta más o si le gustan lo mismo. Esto parece muy normal, pero bueno, podríamos tener también consumidores que simplemente no es que no supieran si una cesta le gusta más que otra o si le gusta lo mismo, sino que no supieran decidir. Estos consumidores no los vamos a estudiar, no vamos a estudiar consumidores que siempre saben entre dos cestas si una le gusta más que la otra o si son indiferentes. Como veis, esto es un supuesto muy básico. Otro supuesto que hacemos es el supuesto de transitividad. Vamos a suponer que las preferencias son siempre transitivas. Esto es un supuesto un poco más difícil de comprender, pero que también es muy intuitivo. Que las preferencias son transitivas significa que si un consumidor prefiere la cesta A a la cesta B y prefiere la cesta B a la cesta C, entonces necesariamente le tiene que gustar más la cesta A que la C. Si no se cumpliera la transitividad, es decir, preferencias que no sean transitivas, quieren decir que un consumidor le puede gustar una cesta determinada, la cesta A más que la B más que la C y gustarle la C más que la A, que esto no nos parece racional. Bueno, pues lo que vamos a suponer es que no hay ningún consumidor en el que no se cumple este principio de racionalidad, que si algo le gusta más que otra cosa y esa cosa le gusta más que otra, pues lo que más le gustaba le gusta más que lo que menos le gusta. Es un concepto muy intuitivo, pero que es un poco difícil de explicar. Pero bueno, vamos a suponer que el consumidor presenta esta propiedad, las preferencias presentan esta propiedad, transitividad. Otra propiedad que van a presentar todos los consumidores que estudiemos es la propiedad de no saciedad. Las preferencias nunca van a estar saciadas. ¿Qué significa? Que el consumidor siempre está dispuesto a consumir más de cualquiera de los bienes. Unas preferencias saciadas pues serían unas preferencias en las que el consumidor dijera yo no quiero más de alguno de los bienes. Esto puede ocurrir en la vida real, pero no es el caso que vamos a estudiar. Nos vamos a centrar en preferencias no saciadas. Y por último, vamos a estudiar también preferencias en las que exista gusto por la diversidad. El gusto por la diversidad hace referencia a que los consumidores siempre prefieren cestas medias que cestas extremas. Es decir, antes que tener mucho de una cosa y nada de otra, o mucho de lo otro y nada de la cosa primera, pues el consumidor prefiere algo intermedio, tener un poco de ambas cosas. Esto exactamente lo que quiere, como lo vamos a representar, es diciendo que el consumidor siempre prefiere una cesta intermedia mejor que dos cestas extremas que le gustan por igual. Es decir, en el ejemplo que tenemos aquí, vamos a suponer que el consumidor es indiferente entre la cesta A y la cesta C. Es decir, le gusta de la misma manera tener 6 kilogramos de tomates y 0 lechugas que tener 10 lechugas y 0 kilogramos de tomate. A él le da lo mismo. Si me das 6 tomates y ninguna lechuga, tengo un nivel de satisfacción.
Si me das 10 lechugas y ningún tomate, tengo el mismo nivel de satisfacción. Lo que hice al principio de gusto por la diversidad es que el punto medio entre esas dos cosas, es decir, 3 tomates y 5 lechugas, le gusta más que cualquiera de los dos extremos. Bueno, pues vamos a suponer que esto se cumple siempre. Los consumidores prefieren siempre una cesta intermedia mejor que 2 cestas extremas. ¿Vale?